de té verde. Bien, les saludo en esta bella mañana del jueves 4 de junio. Vamos a ver dónde están mis amados videoescuchas. Les bendigo en esta mañana. Aquí estamos siempre con el canto de las aves, disfrutando de este rico té y la compañía de ustedes a la distancia. Buenos días Cristina, buenos días Margarita, buenos días Lucero, buenos días Rocío, buenos días América, buenos días Lucy, buenos días Magda, buenos días Maura, buenos días Nubia, buenos días a todos en esta bella mañana. Aquí estamos porque creemos que la vida espiritual es esencial y creemos que en este tiempo nuestra asignación como pastores es estar aportándoles palabra, bendiciéndolos con la oración, con la escritura. Como fiel aguador estoy aquí para compartirte esta mañana. Saludos a Jesús, a María Pérez, a Mapi Rivera. Muy bien. Gracias a todos por estar aquí conmigo en esta mañana. Bien, vamos a la palabra, vamos a la escritura. Hemos estado hablando de la paternidad, de la importancia de la paternidad, porque Dios se manifiesta como Padre y es importante que nosotros podamos ejercer una correcta paternidad para que nuestros hijos puedan tener una identidad como hijos de Dios también. Y necesitamos ser restaurados en esas áreas de nuestra vida donde hubo ausencia de paternidad, para que ni un velo nos estorbe en nuestra relación con Dios. Porque hay velos mentales, velos religiosos, familiares, que nos impiden ver o recibir la revelación. Precisamente revelación tiene que ver con correr el velo para poder mirar, para poder ver, quitar aquellas cosas que nos estorban, derribar paradigmas o pensamientos equivocados que nos estorban. Y en este caso hablábamos de que el reino de Dios, el reino de nuestro Padre, Él nos invita a participar en el reino de nuestro Padre. Jesús nos vino a anunciar el reino de nuestro Padre. Y ayer veíamos en la vida de Pablo y Timoteo algunos aspectos de la paternidad que debemos procurar. Pero hoy quiero hablarte de Génesis, en el libro del Génesis, donde Dios como Padre nos muestra cómo fue su relación con Adán. ¿Sabes que Lucas capítulo 3 nos muestra el árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo? Y en Lucas 3:22 precisamente se muestra a Jesús como Hijo de Dios. Así se muestra, que cuando fue bautizado el cielo se abrió, vino el Espíritu Santo en forma corporal como paloma y se escuchó la voz en el cielo que dijo: tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Ahí se muestra a Jesús como Hijo. Pero cuando leemos el árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo, vamos a encontrar que en Lucas se va hasta el origen, que es Adán, y se muestra también a Adán como Hijo de Dios. En todo ese capítulo solamente se muestran a Jesús y a Adán como hijos de Dios. Obviamente Adán fue el primer ser, el que fue puesto en el huerto del Edén, y Jesús es mostrado en 1 Corintios 15 como el postrer Adán, como un nuevo comienzo, como un nuevo inicio, y por eso se muestra a Jesús como Hijo de Dios. Pero en ese contexto de que se muestra a Adán como Hijo de Dios, vamos a ver la paternidad de Dios. Vámonos a los orígenes y vamos a ver la paternidad de Dios, porque es muy importante aprender cómo desarrolla Dios su paternidad para que nuestras familias
sean conforme al diseño divino y podamos tener familias de reino, familias donde Dios establece su voluntad, familias que hacen la voluntad del Padre. Y en primer lugar, vemos en la Escritura que Dios bendijo a Adán y Eva. Ese es el primer punto, el primer elemento que vemos en la relación de padres e hijos. Debe ser una relación de bendición. Una relación de bendición, donde padres bendigan a sus hijos. Desde pequeños, desde el vientre. Desde el vientre. Yo recuerdo haber escuchado a alguien hablar, enseñar acerca de la importancia de bendecir a los hijos desde que están en el vientre. Bendecirlos. Y cuando escuché eso, recuerdo que Angelita estaba en el vientre de Flor y a bendecirla. Y oraba por ella. Y por Keren lo mismo. Y por Josías lo mismo. Oraba por ellos, les hablaba, les leía algún libro, les cantaba, les bendecía. Y recuerdo un dato bien que nos sorprendió, muy curioso, que nos sorprendió a Florecita y a mí. Yo entré a los 3 partos de Florecita y recuerdo que en el de Josías, en el parto de Josías, la doctora, la enfermera se llevó a Josías y lo puso en una parte donde lo estaban limpiando. Y Josías no paraba de llorar, no paraba de llorar, no paraba de llorar y lloraba. Y en el momento oportuno me acerqué tantito, porque había libertad ahí para moverse en la sala del parto. Y recuerdo que le dije a la enfermera que si me permitía cargar a Josías. Y seguía llorando Josías. Y cuando cargué a Josías y le hablé, inmediatamente dejó de llorar. Esto me hizo llorar a mí. Dejó de llorar a él y me hizo llorar a mí porque me di cuenta que reconoció mi voz. Yo le había estado hablando mientras él estaba en el vientre, lo bendecía, le decía cosas y cuando lo cargué, posteriormente pude corroborar que sí es cierto esto, ¿no? Escuchan desde el vientre. Él escuchó mi voz y dejó de llorar. Qué importante es que como padres tengamos palabras de bendición para nuestros hijos. Bendice a tus hijos. Con tus palabras, bendícelos. La Escritura dice en Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra. Estaba dando palabras proféticas. Vas a ser fructífero, te vas a multiplicar, vas a llenar la tierra, vas a tomar autoridad, ahí lo estaba direccionando proféticamente con sus palabras. Si nosotros no somos sanos de nuestra lengua, estaremos hablando palabras negativas, estaremos dando palabras equivocadas. Como padre, tus palabras son proféticas en relación a tus hijos. Tienes que emitir la palabra correcta sobre ellos, en el buen sentido de la palabra, ¿no? El hablar correctamente hacia ellos, el proyectarlos hacia dónde van. Bendícelos con tus palabras, direcciónalos con tus palabras. En vez de decir te va a ir mal, vas a andar mal en la vida, en vez de emplear ese lenguaje del te va a ir mal, hazlo a la inversa. Hijo, échale ganas para que te vaya bien. Hijo, échale ganas porque tú vas a ser un profesionista excelente. Hijo, échale ganas porque tú vas a triunfar, porque el Señor te va a prosperar, te va a bendecir. No usemos un lenguaje a la negativa, de intimidación o de miedo. Más bien que nuestras palabras sean conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios quiere hacer con ellos. Eso es sumamente importantísimo. Porque junto con la bendición está la comunicación. ¿Por qué la comunicación? Porque les dijo, Génesis 1:28, los bendijo y les dijo. Habla de una comunicación estrecha. En el huerto había una comunicación sin barreras entre Dios y el hombre. En el huerto Dios se paseaba en ese lugar y él y Adán tenían una comunicación perfecta, hasta que esa comunicación se rompió por el pecado y entonces Adán se escondía. Este es otro punto. Pero este punto que te estoy mencionando es la importancia de una buena
comunicación. Uno sabe cuando un hijo está ofendido. Uno sabe cuando un hijo nos reserva las cosas y no nos las cuenta. Uno sabe cuando un hijo anda por ahí en pasos equivocados. Se activa el don de sospecha. El don de sospecha y las antenitas de vinil nos dicen que algo no está bien. Y uno debe ver estas situaciones como un punto de riesgo o como una brecha que existe entre nosotros y nuestros hijos, y uno debe procurar tender puentes de comunicación. A veces, por el paso del tiempo y diversas circunstancias, el puente está roto, está caído, pero necesitamos reconstruir esos puentes de comunicación para poder hablar con nuestros hijos, tener una comunicación eficaz, donde hay un emisor y un receptor que después devuelve la comunicación. Ese es un reto que tenemos como padres, el procurar. En algunas etapas de nuestra vida me ha tocado lidiar con situaciones con mis hijos, en donde quizás establecí una instrucción un poco dura, o fui duro al corregir, y eso causó una ofensa en mis hijos, y ahí está Florecita interviniendo conmigo para decirme, ¿sabes qué, Natán? Hay que arreglar esta situación, hay que sentarnos a dialogar, porque no es correcto que esté la ofensa, y pues acercarnos, ¿no? Acercarnos a hablar, a dialogar, a perdonar, a pedir perdón como padres. A veces tenemos que pedir perdón, porque los padres también nos equivocamos, y es importante que cuando uno se equivoca lo tiene que reconocer y pedir perdón a los hijos cuando uno verdaderamente se ha equivocado. Y esto en cierta forma nos ha ayudado, ¿no?, a mantener una relación cordial, una relación buena con nuestros hijos. Es inevitable que en el camino no nos enojemos, o no surja una situación que de pronto quiere provocar un distanciamiento, pero ahí uno tiene que, como padre, procurar el diálogo, la comunicación, porque vemos que Dios hablaba con Adán y Eva. Había una relación cercana, profunda, con Adán y con Eva, y eso es bien importante. En tercer lugar, vemos que el Señor le dio a Adán, le dio responsabilidades. Aparte de bendecirlo, aparte de la comunicación, le dio responsabilidades. Y a nuestros hijos necesitamos darles responsabilidades en la casa, de acuerdo a su edad. No tiene 5 años y lo vayas a querer mandar a trabajar afuera para que te traiga de comer. No, pero de acuerdo a su edad hay responsabilidades que ya debe tener. Si tiene 3, 4 años ya puede recoger sus zapatos para ponerlos en el closet. Enseñarle la importancia de participar en la casa. El tender la cama, el barrer el patio, el participar en las diversas actividades. Ponerle responsabilidades. Y más cuando son mayorcitos. La responsabilidad, Dios puso a Adán a labrar el huerto y cuidarlo. Fue una responsabilidad que puso sobre él. Y la responsabilidad lo mantendría ocupado. Y esas ocupaciones lo traerían enfocado. Sabes que ahorita estamos ante el desafío de que nuestros hijos pasan mucho tiempo o en las redes sociales o en los juegos electrónicos. Y bueno, no estoy diciendo que sea malo estar en redes sociales o que sea malo tener juegos electrónicos. El punto es cuando nuestros hijos no crecen en responsabilidad. Ahí entra un riesgo. Ahí entramos en una dinámica peligrosa si a nuestros hijos no les damos responsabilidades. Si trabajamos fuerte para darles todo, si trabajamos fuerte para que tengan esos aparatos electrónicos, pero no les enseñamos que esos aparatos electrónicos se los compramos porque somos responsables en nuestro trabajo y les proveemos, entonces ellos no entenderán el sentido de responsabilidad
y el día de mañana que sean padres de familia o que entren a la preparatoria o a la universidad, no tendrán un alto sentido de responsabilidad para cumplir con esas tareas o con esos desafíos que demanda la vida. Y esa formación comienza en casa. Vemos cómo el Señor puso a Adán y a Eva, a Adán precisamente en ese huerto, para que pudiera labrar la tierra y cuidarla. Labrar la tierra tiene que ver con que tenía que barbechar el campo, poner la semilla, cuidar la planta, recoger el fruto, cuidarlo, por eso tenía que estar ahí presente. No solamente era de estar ahí comiendo de los árboles, sino que tenía que trabajar el campo. Y en ese trabajo, en esa ocupación, estaría siendo responsable, estaría aprendiendo la cultura de esfuerzo, estaría aprendiendo la importancia de cuidar los árboles, cuidar el negocio, cuidar los recursos, cuidar la empresa, para que cuando ese árbol diera fruto, él pudiera comerlo junto con su familia. Entonces, vemos en la vida de José, por ejemplo, que a sus 17 años, José cuidaba las ovejas de su padre. Y como explicaba hace algunas semanas, en este punto, cuidar las ovejas era cuidar el negocio, la empresa de su padre. Porque con las ovejas sacaban lana para confeccionar prendas. A las ovejas parte las vendían, parte las comían. En fin, era el negocio familiar. Y a sus 17 años, José ya era un hombre responsable, ya era un joven responsable. Y ese es un desafío de nosotros como padres. Si queremos tener familias de reino que participen en el reino de nuestro Padre Celestial, debemos enseñarles esa cultura de responsabilidad. Porque no solamente es la responsabilidad del campo, sino la responsabilidad de sus vidas, de sus propias vidas. El que sepan ser responsables. Sabe que en la cultura hebrea, por ejemplo, antes de los 13 años, los pecados o los errores de los niños son responsabilidad de los padres. Antes de los 13 años. Responsabilidad de los padres porque se entiende que son menores de edad y que todavía no comprenden muchas cosas, y que eso que los niños cometieron es asunto de los padres. O sea, un niño con conductas incorrectas es responsabilidad de los padres. Un niño con comportamientos equivocados, dañinos, es responsabilidad de los padres. O sea, es responsabilidad de los padres la educación, la formación de los hijos. Pero a los 13 años los niños hebreos presentan hacen una serie de celebración, una especie de celebración, no recuerdo ahorita la expresión hebrea que usan para eso, pero en esa celebración es como la que hizo Jesús, que a los 12 años fue llevado al templo para ser presentado ante los doctores de la ley. Es una celebración pública, creo que es Mizbah, es el Mizbah. Hacen esa celebración donde el padre presenta a su hijo ante las autoridades, ante los doctores de la ley, para que evalúen o vean su aprovechamiento en la infancia en conocer la ley del Señor y en conocer la Torá. Y entonces ese acto, además de que los padres muestran a sus hijos como el resultado de su inversión de tiempo en ellos, de la formación en ellos, a partir de esa celebración se entiende que ahora las decisiones o los actos que cometa ese adolescente son responsabilidad de él, porque el padre se encargó de instruirlo, de formarlo, de enseñarle, de poner su vida sobre el fundamento de las Escrituras. Es decir, esa etapa del niño entrando a la adolescencia es sumamente importante que como padres lo hagamos bien. Porque si lo hacemos bien después de esa edad, cuando entran en la adolescencia, ellos ya sabrán distinguir entre el bien y el mal.
ellos ya tendrán un fundamento espiritual, familiar y un entendimiento práctico de la vida. Obviamente hay muchísimo que aprender, pero sus primeros pasos fueron bien cuidados, bien direccionados, bien fundamentados, que cuando entran a la adolescencia no tendremos miedo de dónde están en este momento. Por eso encontramos que Jesús, cuando se perdió en ese tiempo donde Jesús fue llevado al templo, que aunque se perdió, 3 días después sus padres lo andaban buscando y no lo encontraban, y resulta que lo encontraron donde lo habían dejado. Lo encontraron en el templo con los doctores de la ley. A sus 12 años no andaba extraviado. Sabes que ahorita estamos en un tiempo complicadísimo. Ya no digamos a los 12 años. Niños perdidos en asuntos de pornografía y otro tipo de cuestiones, porque no hay padres que los estén orientando y cuidando. Simplemente les dan aparatos electrónicos y los niños tienen acceso. El aparato es un portal donde de todo el mundo puede llegar información. Mucha de esa información es peligrosa para nuestros hijos, y como padres debemos comprender esto. Esta enseñanza de la cultura hebrea debemos aplicarla a nuestra vida, de manera que a nuestros hijos los bendecimos, los orientamos, les damos responsabilidades, que esas responsabilidades les den una enseñanza en la vida, para que cuando tengan 14, 15 años, ellos ya sepan o tengan un norte, una dirección hacia dónde caminar. Yo no creo que la religión o la vida espiritual se imponga. Yo no creo que debemos imponer a nuestros hijos la palabra, pero sí necesitamos pedirle a Dios gracia para poder transmitir esos valores espirituales a nuestros hijos. Necesitamos gracia para que nuestros hijos no solamente lo escuchen o lo memoricen por obligación, sino que el corazón de ellos pueda ser formado y asimilar esas enseñanzas, porque se lo están dando unos seres muy queridos para él, que son sus padres. Por eso la relación entre padres e hijos debe ser cordial, para que los oídos de nuestros hijos estén abiertos y el corazón esté receptivo a la enseñanza de su padre. Dice Proverbios: oye hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre. Habla de un trabajo en equipo, la instrucción del padre y la dirección de la madre en la formación del hijo. Pero el proverbio dice: oye hijo mío. Y una dificultad que encuentran los hijos para escuchar al padre son las malas relaciones, son los malos ejemplos. Entonces, la familia parte o es dirigida por los padres, y nosotros necesitamos como padres entender esta verdad para poder ganarnos el corazón de nuestros hijos y formar familias de reino, familias conforme al corazón de Dios. Vemos otro punto aquí en la relación entre Adán y Dios como padre, en donde el Señor, dice la palabra que Dios puso al hombre en el huerto para que lo labrara y lo cuidara, pero ahí menciona que había ríos, y menciona los nombres de los ríos, y menciona que uno de esos ríos conducía a un lugar donde había oro, y oro del bueno, solamente uno de esos ríos. Y esto me habla de algo muy importante. Adán estaba en un punto donde tendría que desarrollar la creatividad, la investigación, dar lugar a las ideas. Ojo aquí. Y esta es una función que necesitamos nosotros desarrollar como padres, porque no se trata solamente de transmitir información, sino de que nuestros hijos entiendan esa información. No se trata de que mis hijos memoricen los 10 mandamientos. Hay niños que tienen una memoria brillante
y se los van a memorizar. Pero hay niños que tal vez no tengan una memoria tan brillante como para memorizarlos. Pero el punto no es memorizarlos, sino entenderlos, comprenderlos, que el espíritu sea alumbrado. Una cosa es la información que está en la mente y otra cosa es cuando el espíritu ha sido alumbrado. Por eso ponen en ocasiones un foco encendido como para señalar que se alumbró nuestro entendimiento, las ideas. Entonces no se trata de decirle a nuestros hijos lo que es bueno y lo que es malo, sino que comprendan por qué es bueno y comprendan por qué es malo. Que comprendan la importancia de las decisiones. Vemos a Adán frente a tres caminos. Él debería, primeramente, mirar el río. Yo creo que veamos un poquito este punto donde él está junto al río y está en un punto donde no sabe nadar, está en un punto donde no sabe hacia dónde lo conduce ese río, porque simplemente fue puesto en ese lugar y había 3 ríos y él estaba mirando esos ríos y de pronto empieza a mirar y ve que hay un fluir del río y empiezan las preguntas: ¿hacia dónde me llevará este río? Y es donde como padres uno debe conducir a sus hijos. ¿Hacia dónde crees que te conduzca esta carrera? ¿Hacia dónde crees que te conduzca este camino? Y ponerlos en un punto donde el hijo reflexione qué resultado tendrá de sus decisiones. Un día, hijo, tú vas a tomar decisiones. Y puede ser una de esta manera o puede ser de esta manera. Aún para el descubrimiento de los talentos, para la elección de una carrera profesional, para el asunto matrimonial, que el hijo no le digamos, no te cases con esa persona, sino que el hijo pueda entender que la decisión que está tomando lo va a llevar por un camino. Pero eso no se aprende al momento de casarse o tomar la decisión. Esto se va formando desde que son niños, desde que son pequeños. Es decir, enseñarlos a pensar. La educación pública no está diseñada para que nuestros hijos piensen. Está diseñada para que ellos memoricen, asistan a una clase, memoricen, presenten un examen. Y no me dejarás mentir, muchos de nosotros estudiábamos un día antes para el examen. El objetivo era pasar el examen, no tanto aprender o razonar acerca de aquello que nos estaban enseñando. No te hagas, no te hagas. Pasaban de panzazo. Entonces, ese diseño no funciona. El diseño que debe funcionar es el que donde nuestros hijos piensen, mediten, analicen. Es enseñar a nuestros hijos a pensar. Dios puso en un punto en Adán donde él tenía que pensar: ¿hacia dónde me llevarán esos ríos? ¿Y cómo le haré para irme? Porque si Adán no sabía nadar, o si Adán no tenía los barcos para poder meterse en ese río o investigar, ahí Adán estaba frente al río viendo, observando. Imagínate, tenía todo el tiempo del mundo para estar observando, y de pronto ve que un árbol cae y empieza a flotar sobre el río y se lo lleva al río. Y entonces vienen las ideas. Y empieza a pensar: si tan solo junto varios árboles y busco la forma de amarrarlos y me subo, entonces yo podré flotar sobre el agua e ir a donde me lleva este río. Es las ideas, es el sentido de emprendimiento, del descubrimiento. Y entonces ahí está Adán. No lo dice la Biblia, pero estamos tratando de aterrizar estos principios que están en la palabra. Ahora sí que de investigar y meternos en el río de la palabra para descubrir muchas cosas. Entonces ahí está Adán, cortando los árboles y dándole forma a esa pequeña balsa a la cual se subió, y llegó al punto donde estaba el oro. Así como están los juegos electrónicos, ¿no? Donde alguien empieza a jugar o va por un laberinto y no era el camino. El oro estaba en otra parte, ¿no?
algo así. El saber elegir correctamente para encontrar el oro. No dice la Biblia si encontró el oro, no dice la Biblia si eligió bien desde el principio, pero aquí hay una enseñanza de la que podemos extraer de la importancia de conducir a nuestros hijos a pensar, a ser dirigidos por Dios, a tomar decisiones correctas y ver qué es lo que están buscando. Había 3 ríos, pero solo uno tenía oro. Había recompensas, donde les enseñamos a nuestros hijos, hijo, de tus decisiones correctas, ¿vas a descubrir el oro o no lo vas a descubrir? De las buenas decisiones, de las decisiones responsables, esas decisiones te van a llevar a descubrir el oro que Dios tiene para tu vida. Y no estoy hablando del sentido ambicioso de tener oro o dinero, sino descubrir las recompensas o los galardones que Dios tiene para los que aprenden, para los que son responsables, para los que lo escuchan, para los que caminan en bendición. Ese es el punto, el saber llevar a nuestros hijos a pensar, a descubrir, a investigar, a arriesgarse, porque la realización de las cosas, a veces uno se equivoca, pero estas equivocaciones nos traen experiencia, de lo cual después podremos sacar la sabiduría de esa experiencia. Tomás Alva Edison tuvo 990 y tantos intentos para inventar el foco, y alguien le dijo, oye, tienes 990 y tantos fracasos, pero él dijo, no, he descubierto 990 y tantas maneras en que no se hace el foco, y en la 1000 fue donde descubrió el foco, ¿no? Donde inventó el foco, más bien lo inventó. Pero en los intentos, en la perseverancia, en el insistir, lo llevó a encontrar, a inventar el foco, la lámpara, ¿no? Entonces, en la realización de las cosas, en la experiencia de realizar las cosas, hay una enseñanza que finalmente el muchacho aprende, por ahí no es, por ese camino no es, debo ir por el camino correcto para llegar al punto de descubrir ese oro que Dios, ese plan que Dios tiene para mi vida. Esto no es tarea sencilla, pero déjame decirte que la paternidad no es tarea sencilla. La paternidad, como dice el Salmo que mencionábamos ayer, es para valientes que están dispuestos a tomar el arco y tomar la saeta, la flecha que representa a nuestros hijos y direccionarlos. Ser padres es para valientes. Y si Dios te permitió tener hijos es porque ve que tú puedes ser responsable con ellos y ser un valiente que los direccione, que invierta tiempo en direccionarlos a sus vidas. La palabra también nos enseña que Dios le dio instrucciones a Adán, y en esas instrucciones le dijo, puedes comer de todos los árboles del campo, excepto de uno. Ahí lo está advirtiendo. Y es importante que nosotros, en esa buena comunicación que tenemos con nuestros hijos, por eso mencionaba la importancia de la comunicación, porque cuando hay buena comunicación, nuestros hijos escuchan las advertencias. El Señor le dijo, no comas del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas de ese árbol vas a morir. Fue una advertencia. Y nosotros tenemos que aprender a advertir a nuestros hijos, advertir de los peligros, advertir de los riesgos, la advertencia, advertir de las trampas que hay en el camino. A veces equivocadamente corregimos y golpeamos ante el primer error cuando nunca advertimos. Es importante advertir, porque después de advertir, si el niño comete una falta o hace lo que le dijiste que no tenía que hacer, entonces viene la corrección. Pero antes de la corrección está la advertencia, y antes de la advertencia está la buena comunicación. No comas de eso, no te vayas por ese camino. Mira, ni Dios nos obliga a nosotros a irnos por el camino del bien. Ni Dios nos obliga. Vemos en la parábola del hijo pródigo, que había 2 hijos con un padre bueno, y
en un determinado tiempo, el hijo menor pidió su herencia y el padre se las dio a los dos, la herencia que le correspondía a cada quien. Pero pasado un tiempo, el hijo menor tomó la parte que le correspondía y se fue y lo empezó a malgastar. Y después de malgastarlo, este hijo pasó una situación difícil, tocó fondo, estaba de arrimado en la hacienda de una persona de ese lugar, y él empezó a meditar, empezó a reflexionar y dijo: en la casa de mi padre hay abundancia de pan, y yo aquí mendigando, yo aquí queriendo comerme el alimento de los cerdos, y ni eso me dan. Y entonces el muchacho tomó una buena decisión: regresaré a la casa de mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Y bueno, conocemos la historia. Y el hijo regresó. Cuando el hijo meditó en su mala decisión. Cuando el hijo meditó en esa decisión equivocada. Y cuando regresó, el papá no le dijo: ya ves, te lo dije, te lo advertí, y ahora vente, ahí métete al cuarto y enciérrate y no me hables hasta que... No, el padre se gozó de que el hijo había entendido. El padre se gozó, se alegró de que el hijo había regresado. Él dijo: mi hijo ya estaba muerto, mi hijo ya le daba por perdido, pero entendió, agarró la onda, tomó la mejor decisión, que es regresar. En esa parábola el Señor nos enseña que Él respeta nuestras decisiones. Él nos advierte por medio de su palabra, pero Él respeta nuestras decisiones. Si nosotros queremos estar comiendo el alimento de los cerdos, Él nos respeta. Él no nos va a obligar. Él tiene la puerta abierta y nos está esperando, porque su amor es ágape, es incondicional. El hecho de que Él nos dé amor incondicional no quiere decir que Él va a estar aceptando que comamos el alimento de los cerdos. Él nos va a aceptar cuando regresamos a Él, aunque hayamos tocado fondo, aunque le hayamos fallado muchas veces, aunque nos hayamos embarrado en el alimento de los cerdos. El amor ágape no significa que Él va a estar ahí con nosotros en el alimento de los cerdos, sino que estará en casa con los brazos abiertos esperándonos si deseamos regresar a Él. Y por más hondo que hayamos caído, su amor cubrirá multitud de pecados cuando estamos en Él. Eso es importante definirlo. No es que Él solape mi pecado y me aguante y esté conmigo ahí comiendo cerdo. No. Él está en casa esperándonos. Ahora, esa misma actitud debemos tomar con nuestros hijos. Amarlos incondicionalmente. Bendecirlos. Y si ya son grandes y tomaron malas decisiones, si les enseñamos respetar esas decisiones, pero siempre tener la puerta abierta para cuando ellos regresen. Lamentablemente muchos no conocimos a Dios en la etapa correcta, no instruimos a nuestros hijos y de ahí se derivaron muchísimas cosas. Pero hoy estamos a tiempo de poder poner el fundamento de la palabra en nuestra vida, en nuestra familia, para tener hijos mejores. Dios bendice por generaciones: Abraham, Isaac y Jacob. Entonces tú puedes ser un Abraham que inicia un proceso de búsqueda de Dios, donde vas a procurar que tus hijos sean unos Isaac, y después llegan los nietos Jacob, en donde la bendición del Señor está por generaciones. Pero no descartes ni hagas a un lado la responsabilidad de tu paternidad. En este punto vemos que el Señor les advirtió: no comas de ese fruto, no comas de ese fruto. Y como padres debemos advertir a nuestros hijos, advertirles las consecuencias. ¿Qué es mejor? ¿Obligar a nuestro hijo a que no lo haga? ¿O es mejor enseñar a nuestro hijo para que lo entienda? Puedo estar cansado y desesperado y tener un carácter no formado tal vez y un temperamento difícil, y lo vas a hacer porque lo vas a hacer. Esto no es el camino correcto. El camino correcto es la advertencia, es la instrucción, es la enseñanza. Después viene la corrección. Después vienen otros elementos de corrección, porque la Escritura habla de la corrección. Y en el caso de Dios como Padre, cuando Adán hizo lo que no tenía que hacer, Dios
intervino haciendo la corrección correspondiente, lo sacó del huerto, le quitó los privilegios, lo sacó de ese lugar. Como padre lo hizo. Y nosotros tenemos que, primero, bendecir, debemos tener una buena comunicación, debemos enseñar e instruir a nuestros hijos, darles responsabilidades, darles advertencias, pero en el momento necesario entra la corrección. Y la corrección no debe ser sobre un fundamento de enojo, de ira, de molestia. Porque cuando corregimos con molestia, entonces lo hacemos mal, lo hacemos equivocadamente, cometemos errores. Debe ser una corrección plasmada de amor, plasmada de amor. En el caso de mis hijos yo me di cuenta que con uno de ellos no funcionaba la corrección con la vara. No funcionaba porque era de carácter firme. Entonces tuve que emplear otros métodos para corregir. Pues hay un tiempo en donde la varita se emplea, lo dice la escritura, no sobre la base de la ira, de la molestia, del enojo, sino sobre la base del amor. Te lo repito sobre la base del amor. Pero viene la corrección. Viene la advertencia, por ejemplo, hijo, necesito que termines esto, si no lo terminas, pues ya no tendrás derecho a esto, al Xbox, no tendrás derecho a este aparato, no tendrás derecho a este beneficio. Obviamente no le quites el alimento, ni la escuela, ni el vestido. Adviértele, ¿no? Y cumple tus advertencias, Recuerdo un amigo, Gamaliel, nos platicaba un testimonio de que en cierta ocasión quiso poner reglas en su casa y esas reglas consistían en la llegada de los hijos. Y les dijo, ¿saben qué, hijos? Están llegando muy tarde y aquí en la casa necesitamos que lleguen temprano. Así que por favor, les pido que el sábado no lleguen después de las 11:30 de la noche. A cierta hora puse, ¿no? No lleguen después de esa hora, porque el que llegue después de esa hora ya no podrá entrar a la casa. Eran jóvenes ya mayores de edad. Y él les dijo, el que llegue después de las 11:30 ya no podrá entrar a la casa. Y entonces el mayor de ellos hizo así una sonrisa como que, ajá, ¿hasta crees? No dijo nada, pero con la sonrisa demostró que estaba escéptico a que su padre cumpliera la palabra. Y pues bueno, llegó el fin de semana, y al llegar el fin de semana, el hijo mayor no llegó a la hora acordada, a la hora límite, llegó una hora después. Y entonces, cuando llegó una hora después, le quiso entrar como siempre, pero tenía un pasador por dentro que no le permitía entrar. Y en la sala estaban sus papás platicando, ¿y qué hacemos? ¿Lo dejamos entrar o no lo dejamos entrar? Y el muchacho tocando, y papá, déjame entrar, papá, aquí estoy afuera. Y el matrimonio platicando, ¿qué hacemos? Es que ya advertimos, ya dijimos, y hay que mantenernos en la palabra, en lo dicho. Tenemos que dirigir a nuestros hijos por el camino de la obediencia y que aprendan a cumplir las reglas establecidas en casa. Y entonces llegó a una conclusión mi amigo, abrió la puerta y le dijo a su hijo, hijo, mira, dimos una instrucción bien clara de que después de las 11:30 nadie podía entrar, porque queremos que lleguen temprano y necesitamos cumplir con esta instrucción. Así que, hijo, no vas a entrar a la casa, te vas a tener que dormir aquí en el garage. Y el hijo abrió los ojos asombrado, pero su papá le dijo, tengo que cumplir con esta advertencia que te hice, pero te amo tanto, hijo, que me voy a salir a dormir contigo aquí al garage. Y entonces su hijo se sorprendió más y salió mi amigo con su cobija, con su almohada, le dio la cobija y la almohada a su hijo y ambos se durmieron en el garage esa noche. Ahí vemos a un padre cumpliendo la advertencia, pero acompañando a su hijo en el cumplimiento de la sanción establecida.
El muchacho se llevó esta enseñanza, le impactó tanto lo que su papá hizo, que ya no volvió a llegar tarde y empezó a obedecer esa instrucción y advertencia que sus padres les habían dicho. Es decir, tenemos que cumplir las advertencias, porque si no nuestros hijos luego nos toman la medida y saben que lo que decimos, o piensan que lo que decimos es pura guasa, que no vamos a cumplir lo que advertimos. Por eso nuestras advertencias deben ser lógicas, ¿no? Deben ser congruentes, deben ser equilibradas, no pongamos cosas exageradas, ¿no? Pero sí cumplamos las advertencias que hacemos para que nuestros hijos puedan cumplir. Estamos hablando de paternidad, de familias de reino, de que Dios se manifiesta como Padre y que nosotros debemos establecer una cultura de reino en nuestras familias. Porque debido a que padres no ponen límites, no corrigen y no advierten, el mundo es un caos. El mundo está de cabeza, el mundo está patas para arriba, como dice alguien, ¿verdad? Porque hay mucha gente desorientada, muchos jóvenes desorientados, sin un padre, una madre que los instruya, los corrija. Y nosotros debemos cuidar de nuestras familias, que nuestras familias se hagan la voluntad de Dios. Pero hay otro punto, y ya casi estoy concluyendo, y es el punto de que el Señor, como Padre, llevó a su hijo Adán a un punto donde comprendiera la importancia del matrimonio, porque Dios estableció el matrimonio para que llegaran las futuras familias. Dios estableció el matrimonio, pero primero puso a Adán en el huerto. Y era importante que Adán descubriera la necesidad de una pareja. La necesidad de una pareja. Y fue entonces que Dios le dijo a Adán que le pusiera nombre a todos los animales del campo. Y el plan era que Adán viera que todos estaban en pareja cuando él estaba solo. Vio al gato y la gata, al gallo y la gallina, al ornitorrinco y a la ornitorrinca, vio al chango y a la changa, al león y a la leona, y vio que todos estaban en pareja y estaban en familia porque tenían crías, y entonces se dio cuenta que él estaba solo. Fue cuando empezó a experimentar soledad en el momento oportuno. O sea, Dios lo estaba llevando a ese punto en su vida. Como padre tenía que llevarlo al punto donde descubriera, hey, necesitas una pareja, necesitas una compañera, una ayuda idónea. Ya Dios había pensado en esa ayuda, porque de la costilla iba a sacar a la compañera. Pero el punto es que el hijo comprendiera. Y como padres nosotros necesitamos llevar a nuestros hijos a ese punto. Hijo, pero ser sabios. No hay nada mejor que desde adolescentes o niños les enseñemos estos asuntos. Recuerdo que desde pequeños a nuestros hijos les enseñamos a comunicarnos qué niños les gustaban a Angelita y a Keren y qué niña le gustaba a Josías. Que nos tuvieran la confianza. Y les enseñábamos, hijos, no es malo que les guste a mis hijas un niño o a mi hijo una niña, no es malo. No les estamos diciendo que van a tener novios o novia, pero sí nos gustaría saber cómo son sus gustos, nos gustaría saber qué hay en sus corazones. Y ellos nos expresaban. Nunca me pregunten quién, porque nunca les voy a decir a ustedes, pero nos expresaban, donde estábamos tratando de ganarnos la confianza de ellos para que hubiera una comunicación correcta. Desde pequeños lo hicimos porque en algún momento lo aprendimos y vimos que era necesario. Y en la adolescencia y en la juventud les hemos llevado a soñar con el matrimonio. Les hemos llevado a soñar con que el matrimonio es parte del plan de Dios y que no es bueno que el hombre esté solo. Y a ellas les enseñamos de ser la ayuda idónea. En fin, sabes que hay una crisis en el mundo donde los jóvenes no se quieren casar. Los jóvenes no se quieren casar y lo postergan, lo ponen para después, dan prioridad a la carrera profesional
dan prioridad a los logros personales. Y digo, no está mal estudiar y perfeccionar nuestra carrera, pero el diseño de familia es parte del plan de Dios para nosotros, para sus hijos, es parte del plan de Dios. Nosotros le hemos dicho a nuestros hijos, después de los 18 años, si se quieren casar, se pueden casar y seguir estudiando, y los apoyamos. Yo les cuido a mis nietos. Donde les llevamos a ver que el matrimonio no es algo malo. Los llevamos a soñar con una familia. Les enseñamos la importancia del matrimonio. Si tú tienes hijos ya en edad de casarse, rífalos o ponlos en una tómbola o haz algo. No te creas. Pero escucha, esto es importante. Y debemos ser sabios también, porque si tus hijos ya son de más de 24, de 25 años y los empiezas a presionar, se pueden llegar a cerrar, ¿no? Se pueden llegar a cerrar y bloquearse y no tocar el tema. O sea, hay que ser sabios ahí. El punto es llevarlos a soñar. Dios llevó a Adán a soñar, a visualizarse en pareja, a descubrir la necesidad de tener una pareja. Y nosotros debemos ser sabios con nuestros hijos y llevarlos a ver ese punto de la importancia de encontrar una pareja, de la importancia de formalizar un matrimonio. Florecita y yo nos casamos y Florecita estaba en su último semestre de la universidad y yo le dije a mi suegra, le prometo que ella va a terminar la carrera, no la va a dejar trunca, yo me comprometo a que la termine, y nos casamos estando Florecita en el último semestre, y gracias a Dios terminó su carrera, se tituló y todo, porque es parte de lo que creemos. Entonces, ojo aquí, nosotros necesitamos como matrimonio ser esa pareja que inspira a nuestros hijos. Porque así como Adán se inspiró en las parejitas de los animales, espero que no seas el chango y la changa, ¿verdad? Entonces, como Adán se inspiró, de igual manera nuestros hijos se tienen que inspirar en nosotros como padres. Si nos ven del chongo, si nos ven peleando, si nos ven con matriarcado, con patriarcado, o con relaciones difíciles, complicadas, nuestros hijos dicen, no, hombre, ¿yo qué me voy a casar? Yo no. O sea, esto es profundo, amados. O sea, una familia de reino necesita un matrimonio de reino. Una familia de reino necesita que los padres tengan un entendimiento de que hacer la voluntad de Dios es prioritario. Y en la medida que como padres lo hacemos, nuestros hijos seguirán nuestro ejemplo. Nuestros hijos recibirán la impartición, porque Dios bendijo a Adán, como padre lo bendijo a su hijo. Y nosotros como padres debemos bendecir a nuestros hijos. Y nosotros les impartimos de lo que tenemos. Nosotros les impartimos de lo que hemos recibido de parte del Señor. Gran tarea, ¿no? Pero bueno, la vida de reino no es para todos, es para los que quieren. Por eso Marcos 9:1, como lo compartí hace algunas semanas, en Marcos 9:1 dice, señala que Jesús le dijo a sus discípulos, les digo que hay algunos que no verán la muerte sin antes ver el reino de Dios venir con poder. Pero Jesús dijo, aunque esto es para todos, solamente algunos lo van a recibir. Y yo espero que todos los que estamos aquí podamos ser parte de esos algunos que estaremos dispuestos a todo contar de ver el reino de Dios venir a nuestra vida, a nuestro matrimonio, a nuestra familia. No te rindas, no te rindas, no te rindas, sigue adelante, que la promesa de Dios se puede cumplir en ti y en tu familia. Por último, ya cerrando, me he determinado a hacerlo de media hora, pero nunca puedo hablar media hora. Siempre la palabra sigue fluyendo. Por cuidar mi garganta, yo quiero decir ya media hora y le paro. Pero no he podido. Pero bueno, espero que esta cápsula la recibas en tu espíritu y la apliques a tu vida
para que te vaya bien. Por último, el Señor dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ojo aquí. Llega un punto donde el matrimonio deciden solos. Dejan a su padre y a su madre y deciden solos. Y como padre no tenemos que intervenir, a menos que nos pidan consejo. Y Dios respetó eso. Porque en ese sentido, Adán y Eva tomaron una decisión. Ambos tomaron la decisión de comer del fruto que no tenían que comer y Dios respetó esa decisión. La decisión trajo consecuencias, pero Dios respetó esa decisión. Como padres debemos entender este principio. Se fue, el hijo se casó, la hija se casó, respetemos esa figura de familia. Que a veces tomarán decisiones, respetemos esas decisiones. Cuando nos pidan consejo, debemos estar ahí para dar el consejo. Pero debemos ser respetuosos. No debemos ser el suegro chismoso que siempre está ahí metiéndose en todo, interviniendo en todo, tomando decisiones por el hijo o la hija que ya se casó. Ni ser la suegra metiche. Ni ser la suegra metiche que siempre está ahí en la casa diciéndole a la nuera o al yerno lo que tiene que hacer. Seamos respetuosos en una familia de reino. Bendigamos a nuestros hijos. Siempre debemos estar abiertos para que nuestros hijos casados vengan y nos pidan consejo, pero debemos respetar sus decisiones. Está el consejo, pero ellos deciden. Está la orientación cuando me preguntan, pero ellos deciden. Para ello ya me encargué de bendecirlos, de instruirlos, de enseñarles, de advertirles, de darles responsabilidades, de ser ejemplo, porque eso será la enseñanza de vida que ellos se lleven a su matrimonio o a su familia en un futuro. Amados, qué alegría estar con ustedes aquí en esta mañana a la distancia. Quisiera que fuera acompañado con un omelette, platicando esta charla, porque no es una predicación como las que me gusta dar con fuego y hacer que el Espíritu Santo descienda, pero veo importante edificar. Y si hoy he aportado un ladrillito a la edificación de tu vida, estaré satisfecho, estaré contento, porque estoy cumpliendo con mi asignación contigo. Déjame orar por ti para terminar. Padre, te doy gracias por cada persona, por cada hombre, mujer que me escucha en esta transmisión. Bendigo sus vidas y te pido, Padre, que todas estas enseñanzas puedan ser atesoradas, valoradas, aplicadas para que nuestras familias y nuestras siguientes generaciones sean generaciones de reino. Gracias, Padre. Bendigo la vida de cada uno de los que están conectados, de los que en el día escucharán esta predicación, esta enseñanza, o después la escucharán. Bendigo sus vidas. Y te pido, Señor, que tu reino sea revelado a sus vidas. Te pido que tu reino sea establecido en sus vidas. Y que caminemos junto con nuestros hijos, no importando la condición en que se encuentran en este momento. Porque tú puedes restaurar, tú puedes sanar relaciones, tú puedes hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Y hoy te pedimos eso, que en el nombre de Jesús nuestras familias sean familias de reino, con tu diseño, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Y el tercero, amén. Bien, que tengan buen día. Les bendigo en el nombre de Jesús.